Ok, hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Ochoa Villanueva. Soy alumno de primer semestre de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad de Chihuahua. Estos videos son de un apartado de aquí de biofísica y vamos a empezar viendo lo que es la fisiología cardiovascular. Estos temas simplemente son como con el fin de repasar, ¿no? para nuestros exámenes y pues van dedicados para alguien especial, ¿no? Ok, empezamos con lo que es la fisiología cardiovascular. Quise empezar con este tema porque después vamos a ir viendo lo que son los vasos sanguíneos, vamos a ir viendo lo que es la aterosclerosis, vamos a ir viendo también ya lo que viene siendo las inflamaciones y para esto hay que tener un conocimiento previo y vamos a ver lo que viene siendo la mecánica respiratoria también, pero vamos a empezar poco a poquito. Para empezar vamos a poner la fisiología cardiovascular y como introducción, bueno, como una breve introducción, sería que la función principal del sistema cardiovascular sería abastecer de sangre a todos los tejidos, es proporcionar los nutrientes necesarios a las células para su debido metabolismo y eliminar los mismos desechos de estas mismas células, ¿no? Ok, aquí el corazón va a actuar como una bomba, ¿no? Que cuando se contrae va a generar la presión que va a impulsar la sangre a través de una serie de vasos sanguíneos, ¿ok? Y pues estos vasos sanguíneos obviamente son los que transportan la sangre desde el corazón hacia los tejidos como vamos a ir viendo ahora, ¿no? Bueno, las arterias van a estar sometidas a una presión elevada y estas van a contener un porcentaje pequeño del volumen sanguíneo, ¿no? A comparación de las venas, que estas venas son de baja presión y contienen el porcentaje más elevado de volumen sanguíneo, ¿ok? Y, ok, en el interior de los tejidos y comunicando las arterias, arteriolas y venas y vénulas, vamos a tener lo que vienen siendo los capilares, ¿no? Y los capilares, como dice aquí, se interponen entre las arterias y las venas, que más bien serían arteriolas y vénulas, ¿no? Y a través de sus paredes vamos a tener lugar al intercambio de nutrientes, ¿no? Gracias a los capilares tenemos el intercambio de nutrientes entre arterias y venas, pues sin nutrientes y productos de desecho, ¿no? Y algunos líquidos. Ok, vamos a empezar un poco con lo que viene siendo el circuito del sistema cardiovascular, pero empezando por las cavidades cardíacas en la izquierda y por lo que viene siendo la derecha, ¿no? Ok, ¿qué vamos a poner aquí? Aquí vamos a tener que cada lado del corazón va a constar de dos partes. Una aurícula, que sería esta parte de aquí, y un ventrículo, que sería esta parte de aquí. Y estas van a estar conectadas por válvulas que son unidireccionales, es decir, solo tienen una dirección. Y a estas válvulas las conocemos como válvulas auriculoventriculares, perdón. Ok, bien. Las cavidades izquierdas, esta cavidad que por ejemplo del corazón izquierdo, ¿no? Ok, cavidad izquierda, más lo que vienen siendo las arterias, sus arteriolas, las capilares y las venas sistémicas, estas todas en conjuntos nos toman el nombre de circulación sistémica o general. ¿Y cuál es la función de esta? Simplemente bombear sangre a todos los tejidos, excepto los pulmones, como vemos aquí, ¿no? Que desde lo izquierdo viene todo este circuito, que ahorita vamos a ver con más detalle. Y también lo que viene siendo la cavidad derecha, las arterias, sus capilares y sus venas pulmonares, van a tener una denominación que es conocida como circulación pulmonar. ¿Y cuál es la función de esta cavidad derecha o de la circulación pulmonar? Bueno, pues que el ventrículo derecho, este de aquí, va a bombear la sangre a los pulmones, como podemos ver aquí, desde el ventrículo derecho a los pulmones. Muy bien. Ok. Eh, y el ritmo, aquí tenemos un ritmo, ¿no? Del que se bombea la sangre. Bueno, el ritmo del que se bombea la sangre desde cada ventrículo se denomina gasto cardíaco.
O bueno, el gasto cardíaco lo podemos definir más concretamente como la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo bombea hacia la aorta por minuto. Este sería el 100% del gasto cardíaco. Y esa sangre se va a distribuir en porcentaje en todos los órganos, como vemos aquí, que es en el cerebro, en las coronarias, en las renales, en las gastrointestinales, en el músculo esquelético y en la piel. Este 100% se nos va a dividir y ahorita lo vemos más a fondo. Otra cosa que hay que conocer también, el retorno venoso. El retorno venoso es la sangre que regresa por las venas y entra de nuevo a la aurícula derecha, como vemos aquí en el número 5, ¿no? Completando el ciclo. Viene de los tejidos, de la aorta, viene a los tejidos y estos tejidos, bueno, pues los mandan a las venas. Aquí se acumula y viene por toda la vena cava y llega a la aurícula derecha. A esto es lo que conocemos como retorno venoso. Y este retorno venoso siempre es igual al gasto cardíaco, porque el corazón no puede bombear más de lo que recibe. O sea, si avienta el 100%, bueno, pues tiene que recibir el 100%, ¿no? Y así sucesivamente. Ok, si ya pasamos más de fondo a lo que viene siendo el circuito, ¿no? Bueno, antes de eso, me gustaría saber, bueno, yo me imagino que todos ya en este punto sabemos lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? Que estos actúan como un sistema cerrado de conductos pasivos y estos transportan sangre hacia y desde los tejidos y en esto se produce el intercambio de nutrientes y los productos de desecho, ¿no? Y pues también participan en la regulación del flujo sanguíneo hacia los órganos. Pero pues esto ya es algo que vamos a ir viendo. Bien, aquí vamos a ver lo que ya viene siendo el circuito. El circuito de todo, pues sí, ¿no? De la distribución de la sangre hacia los órganos. Y vamos a empezar a ver los porcentajes. Bueno, para empezar, ¿qué tenemos? Que la sangre oxigenada ya en el ventrículo izquierdo. Bien, viene la sangre oxigenada y llena el ventrículo izquierdo. Pasa por la aurícula izquierda. Bueno, la sangre que se ha oxigenado en los pulmones aquí, pues va a regresar a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. Llega a la aurícula izquierda, ¿no? Y este volumen de sangre va a fluir desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo gracias a la válvula mitral. Y pues ya después de eso, la sangre es impulsada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y pues la sangre abandona el ventrículo izquierdo usando la válvula aórtica. Una vez que pasa por la válvula aórtica, llega a la aorta y este sería el 100% de nuestro gasto cardíaco, ¿no? Que vamos a distribuir entre los órganos. Y bueno, por la cantidad de sangre expulsada desde el ventrículo izquierdo, como ya mencioné, por unidad de tiempo se denomina gasto cardíaco. Bien. Ok. El gasto cardíaco se distribuye entre los diferentes órganos. Aquí, el gasto cardíaco, pues ya habíamos dicho que se va a distribuir. Bueno, abarca un 15% en lo que viene siendo en las células cerebrales, 5% en las coronarias, abarca un 25%, una distribución del 25% en lo que viene siendo los tejidos renales, 25% en los gastrointestinales, otro 25% en el músculo esquelético y un 5% en lo que viene siendo la piel. Importante que nos lo aprendamos, ¿no? 15 cerebrales, 5 coronarias, 25 renales, 25 gastrointestinales, 25 músculo esquelético y 5% la piel, dándonos un total de 100%. Ok. Bien, nos quedamos aquí. Ok, sí que se distribuye, ¿no? Y bueno, esta configuración en paralelo de los sistemas orgánicos se desprende que el flujo sanguíneo sistémico es total o es igual a lo que es el gasto cardíaco. Bueno, pues lo que es el 100% y el 100%, ¿no? Ok, y aquí hay una cosa que tenemos que saber. Los porcentajes en los que se distribuye el gasto cardíaco hacia los diferentes sistemas orgánicos no son fijos. Por ejemplo, durante o cuando hacemos ejercicio, ¿no?
va a aumentar el porcentaje del gasto cardíaco, donde en el músculo esquelético. Y pues obviamente va a ser mayor la demanda del músculo esquelético durante el ejercicio que durante el reposo, ¿no? Entonces este porcentaje va a tender a cambiar. Es decir, si, bueno, lo que estaba destinado para otros tejidos, bien, vamos a reservarlo un poquito para aumentar el porcentaje en el músculo esquelético, que es el que más demanda está teniendo en ese momento, ¿no? Y aquí, para esto, vamos a tener tres mecanismos. Bien, el primer mecanismo sería el gasto cardíaco que permanece constante, perdón, pero el flujo sanguíneo se va a distribuir entre los sistemas orgánicos, como ya comenté. Bueno, pues hagan de cuenta que se disminuye y este aumenta, ¿no? Por dar un ejemplo. Bien, entonces el flujo sanguíneo hacia un órgano concreto puede incrementarse a expensas del flujo sanguíneo destinado hacia los otros órganos. ¿Ok? Ese sería el primer mecanismo. El segundo mecanismo sería que el gasto cardíaco aumenta o disminuye, pero manteniéndose constante el porcentaje de distribución del flujo sanguíneo entre los órganos sistémicos, ¿no? Obviamente va a ser siempre el 100%, pero pues va a tener diferente demanda. Como ya comenté durante el ejercicio, obviamente no vamos a tener demasiada demanda, por ejemplo, en las gastrointestinales y cosas así. Entonces, pues va a aumentar la demanda, pero siempre vamos a mantener este 100%, ¿no? Y el tercer mecanismo sería una combinación de los anteriores. Entonces, aquí se va a producir una modificación tanto del gasto cardíaco como del porcentaje de la distribución de este mismo gasto cardíaco, ¿no? Entonces, aquí ¿qué va a pasar? Que el flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético, por ejemplo, durante el ejercicio, va a aumentar para satisfacer cualquier incremento de las demandas metabólicas, gracias a un incremento en el gasto cardíaco, un incremento y un aumento en el porcentaje de distribución hacia el músculo esquelético. Entonces espero que haya quedado claro esta pequeña parte del tercer punto, ¿no? Que es que el gasto cardíaco se distribuye entre los diferentes órganos. Si no me entendieron un poco, bueno, pues coméntenme y creo que les daré otra breve explicación. Ok, cuarto paso, ¿qué sería? El flujo sanguíneo procedente de los órganos se acumula en las venas. Bueno, la sangre sale de los órganos, se va acumulando en las venas, aquí lo podemos ver ya como venas, y pum, pasan a la vena cava, ¿no? Bueno, la sangre que abandona estos órganos pues tiene productos de desecho procedentes del metabolismo, ¿no? Como sería el dióxido de carbono. Bueno, entonces esta sangre venosa mixta se va a ir acumulando en las venas de calibre creciente y pues finalmente van a desembocar en la mayor, ¿no? Que sería en la vena cava. Y pues esta vena cava pues tiene la función de transportar la sangre hacia las cavidades cardíacas derechas, llegando a lo que es la aurícula derecha. Bien, en el punto número 5, aquí tenemos el retorno venoso hacia la aurícula derecha, como ya comenté. Bueno, pues la presión de la vena cava obviamente va a ser mucho mayor que la presión que hay aquí en la aurícula derecha. Esto permite que la válvula se abra y toda esta sangre llegue a la aurícula derecha, ¿no? Bien, entonces la sangre venosa mixta rellena el ventrículo derecho, aquí en el punto 6. Ok. ¿Y pues esto qué nos da? Pues que la sangre fluye desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Y una vez aquí en el ventrículo derecho, la sangre se impulsa desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y pues esto ocurre cuando este ventrículo derecho se contrae y la sangre es impulsada a través de la válvula pulmonar. Es impulsada hacia la arteria pulmonar que la tenemos aquí y pues esta obviamente pues transporta la sangre hacia los pulmones. Entonces desde el ventrículo derecho por la arteria pulmonar, obviamente aquí ya con un 100% tenemos la distribución o la redistribución hacia los pulmones, ¿no? Ok. Y pues en los lechos capilares pulmonares aquí se añade el oxígeno a la sangre procedente del gas alveolar y el dióxido de carbono, obviamente pues
agregamos el oxígeno y disminuimos lo que viene siendo el dióxido de carbono. Y pues la sangre que abandona los pulmones, aquí ya, después de abandonar los pulmones, añadiéndole oxígeno, disminuyendo el dióxido de carbono, bueno, pues esto, pues la sangre que sale de aquí va a tener muchísimo más contenido de lo que viene siendo el oxígeno y va a tener menos contenido de lo que viene siendo dióxido de carbono y pues ya llegaría otra vez a la aurícula, ¿no? Bueno, y en el punto número 8, aquí tendríamos que la sangre procedente de los pulmones regresa al corazón a través de ¿quién? Pues de la vena pulmonar. Y pues la sangre ya oxigenada va a regresar a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. ¿Para qué? Para comenzar otro nuevo ciclo. Bueno, aurícula izquierda, gracias a la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo la sangre llega a la aorta gracias a la válvula aórtica. De la aorta, el 100% del gasto cardíaco se redistribuye entre los tejidos, aunque no siempre es fijo. Después de los tejidos llega a lo que viene siendo las venas. Estas venas desembocan en la vena de mayor calibre, que es la cava, con el 100% del retorno venoso. Esto llega a lo que viene siendo la aurícula derecha por la válvula tricúspide llega al ventrículo derecho y del ventrículo derecho gracias a la válvula pulmonar llegamos a lo que viene siendo la arteria pulmonar con un 100% del retorno venoso. Llegamos a los pulmones, aquí aumentamos lo que viene siendo el oxígeno, disminuimos lo que es el dióxido de carbono y la sangre oxigenada pasa a través de la vena pulmonar para llegar a la aurícula izquierda. Eso es lo que viene siendo el circuito. Ok, aquí pasamos a la hemodinámica, pero antes de hablar 100% de la hemodinámica, vamos a ver unos tipos y características de los vasos sanguíneos, ¿no? Pero hablando de hemodinámica, esta es la ciencia o que estudia los principios que gobiernan el flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular, ¿no? ¿Cómo se mueve? Hemo de sangre, ya sabemos, y dinámica de movimiento, ¿no? Pero antes de eso, vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de lo que es tipos y características de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos para empezar, las arterias. Bien, tú me puedes decir, pues, ¿qué son arterias, no? Bueno, la función de estas arterias, aquí está una arteria, sería transportar la sangre oxigenada hacia los órganos. Estas son unas estructuras de pared gruesa en las que hay un desarrollo importante de tejido elástico, ¿no? Pues para mantener su elasticidad y pues, por ejemplo, las diferencias de presión, ¿no? Para que pueda vasoconstrucción y vasodilatación. Ok, y pues bueno, también contienen lo que es el músculo liso para lo que, pues sí, la vasoconstricción y la vasodilatación y también tienen tejido conectivo, ¿no? Bueno, las arterias reciben la sangre directamente del corazón y estas están sometidas a mayores presiones de toda la vasculatura, ¿no? Por eso es que muchas veces podemos sentir los pulsos de estas arterias. Obviamente, por ejemplo, en la arteria aquí radial, en la porción distal de lo que viene siendo el radio, podemos sentir lo que es el pulso de la arteria radial. Y el volumen de la sangre, ojo, la sangre que está aquí dentro de las arterias se le denomina volumen a tensión. Es decir, que pues esta sangre está sometida a una tensión elevada. Entonces la sangre que está en las arterias se denomina volumen a tensión. ¿Ok? Luego tenemos a las arteriolas. Estas son unos vasos más pequeños, ¿no? Son las ramas más pequeñas de las arterias y sus paredes tienen un desarrollo importante de músculo liso y estas son el foco de resistencia más alto al flujo sanguíneo, ¿ok? Muy importante eso. Y el músculo liso presente en estas paredes de las arteriolas es tónicamente activo, es decir, este músculo liso aquí siempre va a estar contraído. ¿Por qué? Bueno, porque este músculo liso está inervado por fibras nerviosas simpáticas adrenérgicas y los receptores alfa 1 adrenérgicos están en las arteriolas y pues estos receptores al activarse
pues dan lugar a lo que viene siendo la contracción o constricción, es decir, una disminución del diámetro, ¿no? Si antes estaba así, ahora está así, como un ejemplo, ¿no? Esa es la vasoconstricción. Y esa vasoconstricción hace que disminuya el diámetro de la arteriola y con lo cual aumenta su resistencia al flujo sanguíneo, ¿no? Y, ojo, de los que hablábamos antes, era del alfa 1 adrenérgicos. Pero sí, también tenemos los beta 2 adrenérgicos. Estos son menos frecuentes y estos cuando se activan van a relajar el músculo liso, ¿no? ¿Y esto qué hace? Bueno, pues si así estaba en un modo tónico, lo que hacen es aumentar el diámetro de la arteriola, ¿no? En un tono normal están así y ya con los beta adrenérgicos están muchísimo más grandes, por lo que, pues si no, por la relajación del músculo liso. Y pues esto obviamente al contrario va a disminuir la resistencia al flujo de la sangre. Y pues las arteriolas también son la zona en la que puede variar la resistencia mediante modificaciones en la actividad nerviosa simpática, ¿no? Pero bueno, ya aquí comenzando con los capilares. Los capilares son estructuras de paredes finas, obviamente aquí se ven que son mucho más pequeños y estas están revestidas por una monocapa de células endoteliales. Y pues obviamente estas células endoteliales pues tienen lo que es la lámina basal, ¿no? Ok, aquí en los capilares ya habíamos comentado que tiene lugar el intercambio de nutrientes, gases, aguas y solutos entre la sangre y los tejidos y en los pulmones entre la sangre y el gas alveolar, ¿no? Bueno, las sustancias, obviamente sabemos que hay sustancias liposolubles como el oxígeno y el dióxido de carbono, y estas atraviesan la pared capilar mediante disolución y difusión a través de las membranas de las células endoteliales, ¿no? Bien, y por otro lado están las sustancias hidrosolubles, por ejemplo los que son los iones. Estas tienen la capacidad de atravesar la pared capilar a través de hendiduras espacios que están llenas de agua entre las células endoteliales, ¿no? Uno, dos, hagan de cuenta que estas son células endoteliales. Bueno, pues por aquí pasa, ¿no? Por unas hendiduras, los iones. Y pues las liposolubles, pues no. Estas atraviesan la pared capilar por difusión facilitada o cosas así. ¿Qué más tenemos aquí? Por último, de tipos y características de los vasos sanguíneos, tenemos lo que son las vénulas y las venas. Las vénulas son estructuras de paredes finas, al igual que los capilares, y las paredes de las venas están compuestas de la capa de células endoteliales habitual y también una cantidad modesta de tejido elástico, músculo liso y tejido conectivo, ¿no? Y pues como estas paredes de estas venas, aquí ya, pues contienen mucha menos cantidad de tejido elástico que las arterias, bueno, pues poseen un elevado grado de capacitancia o capacidad para retener la sangre, ¿no? No son tan elásticas, digámoslo así. Y pues las venas por esta característica, pues contienen el porcentaje de sangre más grande en el sistema cardiovascular, ¿no? Por lo mismo de que no son tan elásticas. Y el volumen de sangre contenido en las venas, a comparación de lo que aquí era lo que era volumen a tensión, bueno, pues lo que el volumen de sangre aquí en las venas lo llamamos volumen sin tensión. Volumen sin tensión. Por ende, pues no podemos sentir los pulsos de las venas, simplemente de las arterias, ¿ok? Ok. Y pues estas, em, le- perdón, al igual que las paredes de las arteriolas, aquí, el músculo liso de las paredes de las venas está inervado por fibras nerviosas simpáticas. Y pues, por ejemplo, si hablamos de los mismos receptores adrenérgicos alfa 1, esto nos determinaría la contracción de las venas, por lo tanto, pues disminuiría su diámetro y pues disminuye su grado de capacitancia, ¿no?
creo que esto sería todo hasta tipos de características de los vasos sanguíneos. Llevo 25 minutos ya grabando. Ok. Yo creo que esta última y creo que... Ok. Ahora vamos a hablar sobre la velocidad del flujo sanguíneo. La velocidad del flujo sanguíneo es el ritmo de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo, ¿no? Aquí vamos a abarcar esta fórmula, donde V es la velocidad del flujo sanguíneo medido en centímetros por segundo, o sea, distancia por unidad de tiempo. Luego, la Q es el flujo, aquí lo medimos por mililitros por segundos. Y la A es el área de sección transversal, ¿no? Y pues aquí, ¿qué nos dice? Por ejemplo, la V, bueno, pues sabemos que es la velocidad lineal, ¿no? Y es el desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo, como ya lo comenté. Entonces, la velocidad se expresa en unidades de distancia por unidad de tiempo. Y pues bueno, miren, el flujo aquí también es el volumen por unidad de tiempo y se expresa en unidades de volumen por unidad de tiempo. Y por último, el área, pues obviamente es el área de sección transversal de un vaso sanguíneo y esta área lo podemos calcular mediante la fórmula que es área, que es igual a pi radio al cuadrado. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí en esta figura vemos que tenemos un flujo a través de los vasos sanguíneos, que es idéntico, ¿no? Que son 10 mililitros por segundo. Aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. ¿Ok? Y pues entonces, aquí que vemos que a medida que aumenta el diámetro u el área, como podemos ver aquí, este es más chico, este es más grande y este es mucho más grande. A medida que aumenta el diámetro del vaso, pues disminuye la velocidad de lo que viene siendo el flujo sanguíneo a través de los vasos. Por ejemplo, aquí en el área tenemos 1 centímetro y su flujo en todos los casos es de 10 milímetros por segundo y su velocidad es de 10 centímetros por segundo. Pero nosotros, si pasamos de 1 centímetro al cuadrado a 10 centímetros al cuadrado con el mismo flujo, tenemos una disminución de la velocidad de hasta 1 centímetro por segundo, ¿no? Veamos la comparación. Aquí teníamos un área de 1 centímetro, aquí tenemos un área de 10, pero la velocidad en el área de 1 teníamos 10 centímetros por segundo y aquí con un área de 10 tenemos una velocidad de 1 centímetro por segundo. Y obviamente si la seguimos aumentando, esto sigue disminuyendo. Entre más área o entre más diámetro tengan los vasos sanguíneos, la velocidad obviamente va a ser menor, se va a hacer más lenta. Y aquí bueno, esto, si bajamos la velocidad, aquí lo que viene siendo sería funcional para los capilares, ¿no? ¿Por qué? Porque una velocidad que es baja del flujo sanguíneo, pues supone una ventaja ya que maximiza el tiempo, ¿no? Le da más tiempo al capilar para para el intercambio de gases, de moléculas a través de la pared capilar. Y aquí la lectura de Constanzo nos plantea un pequeño problema, ¿no? Que podemos resolver y con esto damos por terminada la parte 1. Ok, vamos a empezar por aquí. Me dice, un hombre tiene un gasto cardíaco de 5,5 litros por minuto, ¿ok? Se calcula que el diámetro de la aorta, un diámetro de 20 milímetros, ¿ok? Y que el área de sección transversal de sus capilares sería de 2500. Bien. Aquí lo que nos pide es cuál es la velocidad del flujo sanguíneo en la aorta con respecto a la velocidad del flujo en los capilares, ¿no?
Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Cuál es la fórmula que estábamos usando ahora? Bueno, pues es velocidad es igual a flujo entre el área. Ok. Em, Ok, aquí lo que hay que sacar es lo que viene siendo... No, espérate. Ok, bueno, aquí en este apartado tenemos un problema, ¿no? Me dice, un hombre tiene un gasto cardíaco de 5,5 litros por minuto y se calcula que el diámetro de la aorta, esto sería la aorta, es de 20 milímetros, ¿no? Y que el área de sección transversal de sus capilares sistémicos es de 2500 centímetros, perdón, déjenme lo pongo aquí, centímetros al cuadrado, ¿ok? Bien, entonces aquí lo que necesitamos sacar es el flujo sanguíneo y también necesitamos el área de sección transversal en centímetros, ¿no? Aquí en las capilares ya no lo da, son 2500 centímetros cúbicos, ¿no? Y tenemos que nosotros calcular el de la aorta. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues a partir de lo que viene siendo su diámetro, que son 20, la mitad de su diámetro son 10 milímetros. Y esto recuerden que lo podíamos hacer mediante esta ecuación, que es área es igual a pi por radio al cuadrado. Y esto nos da un igual a pi, que es 3,14 por lo que es los 10 milímetros que sacamos de aquí, que sería la mitad del radio, ¿no? Obviamente todo esto es el diámetro, aquí a la mitad, de aquí para acá, este es un radio. Bueno, tenemos aquí 10 al cuadrado y esto nos daría en una conversión que es 3,14 por si aquí son 10 milímetros, aquí es 1 centímetro al cuadrado. Y esto ya nos daría 314 centímetros cuadrados. Ok. De este modo, aquí que tenemos. Bien, tenemos, vamos a poner esta. Un volumen de capilares lo tenemos como Q entre A. Bien, entonces, ¿qué nos da aquí? Si nuestro gasto cardíaco era de 5,5 litros por minuto, aquí lo que tenemos son conversiones entre el área transversal de los capilares, que son 2,500, ay caray, centímetros cuadrados. Y pues esto que nos daría, ¿no? Haciendo conversiones de litros a mililitros, son 5500 mililitros por minuto entre otra vez los 2500 centímetros cuadrados de la área transversal de los capilares. Otra super conversión nos daría, ahora sí, si convertimos por ejemplo los mililitros a centímetros, nos daría 5500 centímetros cúbicos por minuto entre 2500 centímetros cuadrados de los capilares, dándonos un total de 2,2 centímetros por minuto. ¿Ok? Aquí lo que hicimos son varias conversiones. Si teníamos 5,5 litros por minuto y un área transversal de los capilares de 2,500 centímetros cuadrados, bueno, pues lo transformamos a mililitros. Esto se queda igual. Y aquí lo que hacemos es transformarlo a centímetros cúbicos. Y pues esto se queda igual, ¿no? Y ya pues haciendo la conversión, pues nos daría a 2,2 centímetros por minuto. Eso es de los capilares. Bueno, ponte este. Y ahora sí el volumen de la
aorta. Sería, obviamente, Q entre A. Aquí tenemos otra vez, ya con una conversión directa, 5.500 centímetros cúbicos por minuto entre el área de la aorta que habíamos descrito que era 314 centímetros cuadrados, lo que nos daría un total de 1.752 centímetros por minuto. Esto nos dice, por lo tanto, que la velocidad aquí de la aorta es 800 veces mayor que la de los capilares, ¿no? Son 1.752 centímetros por minuto. Y pues aquí en los capilares son 2,2 centímetros por minuto, ¿no? Y pues estos cálculos confirman la descripción previa de la velocidad del flujo. Vamos a ir rápidamente con las relaciones entre el flujo sanguíneo, la presión y la resistencia. Obviamente aquí el flujo sanguíneo hay cosas que lo determinan, ¿no? Vamos a tener aquí primero la diferencia de presión, que esta es la fuerza que va a impulsar al flujo de la sangre, ¿no? Pues sí, que lo va a impulsar, lo va a mover. Y la resistencia, pues va a ser ese mismo impedimento, es lo contrario a la diferencia de presión, ¿no? La resistencia es el impedimento o la disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Y pues aquí vamos a tener otra fórmula. Para calcular el flujo sanguíneo vamos a determinar qué es la diferencia de presión entre la resistencia, ¿no? Bueno, aquí la Q es el flujo sanguíneo, diferencia de presión y resistencia, ¿no? Aquí miren, la dirección del flujo sanguíneo va a estar determinada por el gradiente de presión, es decir, que vamos a ir desde zonas de presión altas a zonas de presión baja. Por ejemplo, donde hay mucha presión a donde hay baja presión, ¿no? Y pues el flujo sanguíneo, pues sabemos que es directamente proporcional al valor de la diferencia de presión, ¿no? Pero es inversamente proporcional a la resistencia. Y al aumentar la resistencia, habíamos dicho que se provoca por ejemplo, puede ser en una vasoconstricción y disminuimos el flujo sanguíneo, ¿no? Y aquí el mecanismo principal para modificar nosotros el flujo, pues va a estar dada la variación de la resistencia de los vasos sanguíneos y pues en particular va a ser de las arteriolas, ¿ok? Entonces si las arteriolas se dilatan, obviamente vamos a permitir más flujo sanguíneo y si se hacen chiquitas o hacen vasoconstricción, va a disminuir el flujo sanguíneo, ¿no? Y aquí tenemos que la relación entre el flujo sanguíneo, la presión y la resistencia puede reordenarse también para conocer la resistencia, como vemos en esta fórmula, que es R es igual a la diferencia de presión entre el flujo, ¿no? Y esto lo podemos usar para medir lo que viene siendo la resistencia en un órgano o en un vaso en concreto, y también puede utilizarse para medir la resistencia totalidad de la vasculatura, ¿ok? Por ejemplo, si lo ponemos en un ámbito de la resistencia a un órgano en concreto, pues podríamos calcular aquí o determinar la resistencia de la vasculatura renal sustituyendo el flujo sanguíneo por el flujo y la diferencia de presión entre la arteria renal y la vena renal por las diferencias de presiones. Y sé que es un poco confuso esto, pero vamos a ver un problema, como ya vimos aquí. Dice el problema: se mide el flujo sanguíneo de una mujer colocando un medidor del flujo en su arteria renal izquierda y simultáneamente se insertan sondas de presión en su arteria renal izquierda y en su vena renal izquierda para permitir la medida de presión, ¿no? El flujo sanguíneo renal calculado mediante el flujómetro es de 500 mililitros por minuto, y las ondas de presión calculan la presión de la arteria renal en 100. A ver, espérense. Eso tenemos la arteria renal, que son 100 miligramos de mercurio, y la vena renal, lo tenemos en 10 miligramos de mercurio. Y nos piden cuál es la resistencia vascular del riñón izquierdo en esta mujer. Bueno,
ya habíamos hablado que para el flujo era esta fórmula. Ok, era Q sobre diferencia. Perdón. Q es igual a la diferencia de presión entre la resistencia. Si la reordenamos es resistencia de presión, que es igual a las diferencias de presión entre el flujo. Muy bien. Aquí, ¿qué sucede entonces? Rápidamente, si sustituimos, tenemos que la resistencia es igual a la diferencia de presión. Aquí la diferencia de presión la sacamos porque son 100 miligramos de mercurio de la arteria menos 10 miligramos de mercurio de la vena renal. Y pues que nos da a 90 ¿qué? Miligramos de mercurio. Ok, bien. Bueno, la diferencia de presión, bueno, pues ya la tenemos, son 10. Y, bueno, esto aún no. La diferencia de presión es igual a 10 miligramos de mercurio. Bueno, más bien 90, ¿no? Serían 90. 90. Bien. Aquí entonces lo que vamos a hacer es, serían, vamos a poner ya 90 entre 500. ¿Por qué? Bueno, vamos a ponerlo para acá. Resistencia es igual a 90, que es la diferencia de presión, entre 500, que es el total del flujo. Este es el flujo. Y esto nos da a 0,18 miligramos de mercurio por mililitro por minuto. Y ya. Bueno, y siguiendo con la resistencia del flujo sanguíneo, aquí vamos a tener que la relación entre la resistencia, el diámetro o el radio del vaso sanguíneo y la viscosidad sanguínea nos las describe lo que viene siendo la ecuación de Poiseuille, o como se diga, pero esa ecuación, ¿no? Obviamente sabemos que hay una estrecha relación de la resistencia al flujo de sangre, pero esta resistencia también depende de si los vasos están dispuestos en series, es decir, de uno pasamos al otro de volada, ¿no? O si están en paralelo, que es decir, que el flujo sanguíneo total de aquí, como explicamos ahorita al principio, se distribuyen simultáneamente entre vasos paralelos, así como veíamos en el circuito de ahorita, ¿no? Muy bien, entonces la ecuación de Poiseuille nos va a describir lo que viene siendo la resistencia. Aquí tenemos que es resistencia es igual a 8 por lo que viene siendo la viscosidad de la sangre por la longitud del vaso sanguíneo entre pi por el radio elevado a la cuarta potencia, ¿no? Muy bien, aquí los conceptos más importantes de la ecuación de Poiseuille nos dice, son varios, ¿no? Vamos a tener tres. El primero dice que la resistencia al flujo sanguíneo es directamente proporcional a la viscosidad, ¿ok? Y a medida que aumenta la viscosidad, obviamente esta se va haciendo más lenta y pues aumenta la resistencia al flujo, pues si se hace más lenta, ¿no? En segundo lugar, tenemos que la resistencia al flujo sanguíneo es directamente proporcional también a la longitud del vaso sanguíneo, ¿no? Pues entre más largo, pues puede ser más lento. Y el tercer concepto, y nos menciona la lectura que es probablemente el más importante, sería que, bueno, es que la resistencia al flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, cuando el radio, o sea, estamos aquí, ¿no? Esto es una arteria normal, digámoslo así, y el radio disminuye o todo el diámetro disminuye, su resistencia aumenta de forma no lineal, perdón, sino elevada a la cuarta potencia. Y es lo que vamos a ver ahora en otro problemita. Nos dice el problema, bueno, tenemos una arteria, ¿no? Tenemos un problema aquí, ¿no? Y esta arteria tiene el 100% de su capacidad. Bueno, en este problema por diversas circunstancias, por ejemplo, un hombre que sufre ictus secundarios y pues nos da una obstrucción del 75%. Es decir, nos quedan, nos quedaría libre aquí un 25%. O sea, el 75% pues ya se obstruyó, ¿no?
Muy bien. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Ok, antes de obstrucción, teníamos un flujo de 400 mililitros por minuto. Bien, entonces aquí vamos a ver en cuánto se incrementa la resistencia con una obstrucción del 75% de la arteria. Bueno, aquí lo que nos dice es de que, bueno, pues si la cuarta potencia, ¿no? Elevado a la cuarta. Bueno, tenemos una disminución del 75%. Si lo dividimos, esto sería un entero, pero si lo tenemos en cuartos, sería 4 cuartos. Una disminución del 75% nos da una, que son 3 cuartos, un cuarto. Sería 75%, sería 25%. Esta habíamos dicho, pues que ya estuvo, ¿no? Se había tapado. Nos queda este 25%. Bien, entonces si hacemos esta suma, esta conversión, tendríamos aquí que 1 bueno, este casi no se ve el amarillo. 1 entre lo que viene siendo 0.25 nos daría, obviamente, esto elevado a la cuarto nos daría 256 veces. La resistencia ha aumentado 256 veces, ¿ok? Eso es lo que la resistencia ha aumentado con estas ecuaciones, estas de aquí. Bien, y luego otra pregunta sería, ¿cuál sería el flujo si la resistencia aumentase 256 veces? Ya vimos cuánto se incrementa la resistencia, que es 256. Bueno, ahora vamos a ver cuál sería el flujo. Vamos a poner morado. Ok, aquí, dado que la resistencia aumentó 256 veces, bueno, pues el flujo disminuyó. Bueno, para sacar el porcentaje de cuánto disminuyó va a ser 1 entre 256. Eso nos da un total de 0.0039. Y si lo metemos al porcentaje, entonces nos daría un valor de lo que viene siendo 0.39% del, ok, sí, el flujo disminuyó un 39%, ¿eh? Ok, entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Si el 100% era, ¿cuánto habíamos dicho? 400 ml, 400 mililitros. No mames, qué vergüenza, pa. 400 mililitros por minuto. Okay. Bien, entonces aquí lo que íbamos a hacer era... Bueno, aquí como tenemos una disminución del 39%, del 0.39%, perdón, lo que vamos a hacer es simplemente una sustitución rápida, ¿no? El nuevo flujo, que es K1, porque el K inicial, que es el flujo Q, perdón, que es el flujo inicial, estos son 400 por minuto. Bueno, pues para el nuevo flujo sanguíneo vamos a calcular lo que viene siendo esto de aquí, que es 0.0039, es 0.0039 por lo que viene siendo 400, que era el flujo antes de la obstrucción. Y esto nos daría un resultado de 1.56 mililitros por minuto. Entonces, ¿cuál sería el flujo cuál sería el flujo si el diámetro había disminuido? Bueno, si me entienden, ¿no? ¿Cuál sería el flujo si el flujo disminuyó un 0.39% del valor original? Bueno, pues el nuevo flujo con obstrucción es ¿de cuánto?
1.56 mililitros por minuto. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a algo más sencillo, ¿no? Que son las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Muy bien. Vamos a comenzar con lo que es la resistencia. Bueno, esto antes de dar la explicación de cada una, vamos a hablar de que la resistencia aquí, bueno, al igual que sucede en los circuitos eléctricos, aquí las resistencias en el sistema cardiovascular se puede disponer en lo que es en serie o lo que viene siendo en paralelo. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar aquí ya de la resistencia en serie. Esto va a estar representado aquí por la disposición de los vasos sanguíneos, por ejemplo, en el interior de un órgano, ¿no? Y pues aquí nos dice que cada órgano pues, va a estar irrigado por sangre, pero esta sangre fluye desde la arteria mayor hacia, por ejemplo, desde la aorta hacia arterias más pequeñas, y luego ya las arteriolas, y luego los capilares, vénulas y venas, hasta el último, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a hablar sobre las resistencias en serie, y aquí la resistencia total de este sistema, pues va a ser igual a la suma de todas estas resistencias individuales, ¿no? Y pues se representa con esta fórmula. Resistencia total es igual a resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5. Y bueno, aquí podemos explicar, bueno, cuando las resistencias se disponen en serie, el flujo total a través de cada nivel del nivel del sistema es el mismo. Por ejemplo, el flujo sanguíneo a través de la arteria, digamos que esta es la arteria renal, perdón, esta es la arteria renal, ¿no? Bueno, pues es igual al flujo que fluye por todos los capilares renales, es igual al que fluye a través de la vénula o de las venas renales, y todo eso es igual, ¿no? Pero aunque el nivel del flujo total es constante, en cada nivel, en cada serie, la presión disminuye progresivamente, y es algo que tiene que destacarse de esta resistencia en serie, que la presión disminuye, ¿ok? Y el descenso más importante va a estar representado en las arteriolas. Muy bien, entonces aquí lo más importante es que la presión disminuye y va disminuyendo, ¿sí, no? Pues cada que la sangre avanza por cada segmento, porque esta va disipando energía y se pierde presión en cada paso. Eso sería lo que es la resistencia en serie. Ahora, hablando de las resistencias en paralelo, es algo un poco no más difícil, pero no es complicado, ¿no? Aquí estamos representadas por la distribución del flujo sanguíneo entre las arterias mayores que se ramifican de la aorta, ¿no? Aquí esta es una arteria mayor, otra y otra, y se ramifican de la aorta. Muy bien, entonces aquí vamos a tener que la resistencia total en una disposición en paralelo es menor que cualquiera de las resistencias individuales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos una resistencia que es de 10, dos resistencias de 10 unidades, ¿no? Bueno, pues entonces sería 1 entre 10 más 1 entre 10. Esto nos daría a 2 entre 10. Y esto nos daría entonces a lo que viene siendo 2.2. Bueno, algo así. Aquí, así. Ay, me pasé. Ok, como les decía, vamos a tener dos series de 10, ¿no? Bueno, vamos a tener lo que viene siendo es igual a 1 entre 10 más la otra que es de 10 también. Esto nos da a 2 entre 10, y esto una resistencia total. Entonces ya con la división nos daría a 1 entre 5. Como podemos ver, pues la de cada una es de 10, pero ya la total es de 5. Entonces, pues sí, ahí es la resistencia total en una disposición en paralelo es menor que cualquiera de las resistencias individuales. ¿Ok? Bueno, entonces esta resistencia en paralelo se va a representar mediante esta fórmula, que 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien.
Cuando el flujo sanguíneo se distribuye a través de una serie de resistencias en paralelo, el flujo a través de cada órgano es una fracción del flujo sanguíneo total. Por ejemplo, este es el 100%, ya como habíamos visto ahorita, aquí por ejemplo tenemos el 25, aquí tenemos el 5, aquí tenemos otro 25, aquí tenemos el 15 y así, ¿no? Pero pues todos al final terminan siendo el 100% otra vez. Y los efectos de esta disposición nos dan, a diferencia de la resistencia en serie, es que la resistencia en paralelo no tiene una pérdida de presión en las arterias principales, ¿no? Entonces aquí no hay una pérdida de presión. Muy bien, pero hay otra cosa que tener en cuenta. Vamos a borrar esto. Ojalá y no se escuche la música. Bueno, aquí tenemos que al añadir, por ejemplo, si aquí hay 5, ¿no? Bueno, aquí hay 6, pero añadimos una séptima. Añadimos una séptima, ¿no? Bueno, pues al añadir una resistencia a nuestro circuito, va a disminuir la resistencia total en lugar de aumentar. ¿Y cómo es esta cosa, no? Bueno, por ejemplo, si se disponen en paralelo 4 resistencias y cada una de ellas con un valor numérico de 10, por ejemplo, tenemos 4 que van a ser de 10, ¿no? Bueno, entonces, según nuestra ecuación, la resistencia total es de 2.5. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, ¿cómo tú lo explicarías, Martín? Bien, pues tenemos que 1 es igual a la resistencia total. Y esto, como tenemos 4, habíamos dicho que 4 y con un valor numérico de 10, ok, pues tenemos 1 entre 10 más 1 entre 10 más 1 entre 10 más 1 entre 10. ¿Cuál es el resultado? Bien, aquí lo que tenemos que hacer es hacer estas divisiones y sacar el inverso. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues ¿cuánto es 1 entre 10? Bueno, pues eso nos da lo que es 0.1, ¿sí o no? Y son 4 unidades, entonces nos daría lo que viene siendo 0.4. A estos 0.4, esta resistencia total aquí sería 0.4, pero ¿qué falta? Bueno, a este resistencia total lo dividimos entre 1. Ah, ahí está la clave. Entonces tenemos 1 entre 0.4 y eso nos da lo que viene siendo 1 entre 0.4, nos da el resultado que es 2.5. Entonces, si tenemos 4 resistencias y cada una de ellas con un valor de 10, bueno, pues aquí tenemos lo que son 2.5. Bueno, sí, ahí tenemos eso, el valor numérico normal, ¿no? Si añadimos una, la resistencia total disminuye. Bueno, si antes aquí con 4 eran 0.4, bueno, pues con 5 van a ser 0. Permítanme un poquito. Ok, sí, ya. Son 0.5 porque son 5 ahora. Bueno, entonces si ponemos 1 entre 0.5 nos da una resistencia total de 2. Entonces, si tenemos 4 es mayor, perdón, es mayor, pero si tenemos 5 o cuando añadimos una resistencia más es menor, o sea, disminuye. Al añadir una resistencia al circuito, disminuye la resistencia total en lugar de aumentar. Y por otra parte, si aumenta la resistencia de uno de los vasos individuales en una disposición en paralelo, aumentará la resistencia total, ¿ok? Muy bien, ya por último voy a terminar hablando sobre el flujo laminar y el número de Reynolds, ¿no? Que esto es muy importante, que nosotros ya sabemos, pues más o menos tenemos una noción, ¿no? De lo que viene siendo el número de Reynolds, el flujo laminar, que es el flujo turbulento y el flujo laminar, obviamente. Muy bien, entonces aquí tenemos que en condiciones ideales el flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular es laminar, ¿ok? Bueno, el flujo laminar va a ser la velocidad del flujo sanguíneo
bueno, en un flujo laminar, la velocidad del flujo sanguíneo va a ser máxima en el centro, y va a ser mínima en lo que viene siendo las paredes de la arteria, o, pues, sí, no, o del vaso sanguíneo. Ese es el vaso sanguíneo, estas son sus paredes. Bueno, pues aquí va a ser mínima, va a ser nula, y aquí va a ser máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque la capa de sangre próxima o que está aquí junto a las paredes de los vasos sanguíneos se va a pegar o se adhiere a esta última, o si no, pues va a tener contacto, va a estar en estrecha relación, y por esencia no se va a mover, o más bien va a disminuir su deslizamiento, ¿no? Y pues sí, ya se desliza con más de este. Y aquí nos dice un concepto que es: la velocidad del flujo en la pared del vaso es nula y la velocidad en el centro de la corriente es máxima, ¿no? Y esto sería en algo normal. Cuando existe una irregularidad en uno de estos vasos, pues aquí se desorganiza la corriente laminar y el flujo sanguíneo puede transformarse de laminar, puede transformarse a turbulento, es decir, que no tiene una dirección y va para todos lados. Ok. Y, pues aquí, cuando se transforma el turbulento, las corrientes del líquido no mantienen el perfil parabólico que mantienen aquí en el flujo laminar, que es máximo aquí, menos aquí. Y entonces se mezcla la radial y la axialmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que necesita más energía para impulsar el flujo sanguíneo turbulento que un flujo sanguíneo laminar. Y el flujo sanguíneo turbulento se va a acompañar en ocasiones de vibraciones audibles, y a esas los denominamos soplos. Ok, ya sin tanto rollo, pues el número de Reynolds va a estar determinado por esta ecuación: número de Reynolds, donde nr es el número de Reynolds, esta P es la densidad, y pues va a estar determinado también por el diámetro, por la velocidad del flujo sanguíneo y por obviamente la viscosidad de la sangre, ¿no? Aquí nos dice: si el número de Reynolds es menor de 2000, se considera flujo laminar. Si es mayor de 2000, pues aumenta la probabilidad de que sea un flujo turbulento, aunque puede seguir siendo laminar. Y si es ya más de 3000, obviamente ya lo determinamos como un flujo turbulento, ¿no? Y las influencias, o lo que hace que cambie mucho este número de Reynolds, pues son los cambios en la viscosidad de la sangre, esta de aquí, y los cambios en la velocidad del flujo sanguíneo también, ¿no? Y bueno, cuando se observa un descenso en la viscosidad, pues provoca un aumento en el número de Reynolds, porque la viscosidad, ya les había dicho, que tiende a ser más lento el flujo sanguíneo. Y en un descenso de la viscosidad aumenta el número de Reynolds y aumenta el flujo sanguíneo. Y un estrechamiento también de un vaso sanguíneo da lugar a un aumento en la velocidad del flujo sanguíneo, y ocasiona un incremento en lo que viene siendo el número de Reynolds, ¿no? Yo digo que lo voy a dejar hasta aquí este tema, y pues cualquier duda o cualquier cosa que no haya explicado bien, que yo sé que no, que tal vez no expliqué muy bien muchas cosas, pues me lo pueden dejar aquí, bueno, pueden comentarnos cualquier duda, y pues se las voy a responder, cualquiera. Y cualquier cosa que no me dé a entender en el video, también pues lo podemos resolver. Nos estamos viendo en otro video explicando lo que viene siendo los vasos sanguíneos. Puede que sea uno de aterosclerosis, y si nos va bien con el tiempo antes del examen, vemos inflamación.